Buenos días, alumnos de cuarto año. Nuevamente les saludo. Ya hemos terminado el tema anterior, ahora vamos a continuar con este tema que es logaritmos. Es un tema que ya nosotros conocimos el año pasado y que vamos a recordar mediante algunos ejercicios, ¿no? Veamos primero las ideas previas, ¿sí? En las ideas previas dice, establece en cada caso el exponente que hace verdadera la expresión. Acá nos dan tres potencias y el chiste acá es encontrar el exponente de estas potencias. O sea, ¿qué exponente se elevó aquí para que saliera esta respuesta? ¿Ok? Entonces, acá en cada uno va a salir un exponente seguramente distinto. Vamos a hacer solamente estos dos para no dilatarnos en este tema de radicales, ya que de ese tipo todavía no van a venir, sino de repente más adelante en otras clases vamos a trabajar mayormente con números reales, ¿no? Que sean negativos, racionales, pero irracionales por ahorita todavía no, hasta que veamos las propiedades. A ver, dice, establece en cada caso el exponente que hace verdadera la expresión. En el primer caso que ustedes ven acá, tenemos menos 8 elevado a un exponente, el cual es el número 4. Si tú elevas menos 8 a la cuarta, es 8 por 8, 64. Y 64 por 64 sale 4096. Entonces, menos 8 elevado a la cuarta, como el exponente es par y el número menos 8 es negativo, esta potencia sale positiva. Entonces, menos 8 a la cuarta es igual a 4096. Vamos a este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo lo que tenemos es elevado 3 quintos a un exponente, nos da 81 sobre 625. A ver, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y 27 por 3, 81. O sea, 3 elevado a la cuarta también. 5 a la cuarta, 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Y 125 por 5 nos da 625. Por lo tanto, el exponente que iría en esta fracción sería 4. 3 a la cuarta 81 y 5 a la cuarta 625. Ahora, para continuar, vamos a ahorita primero a irnos a esta definición. Ya primero la definición, luego de repente vemos el anterior ejemplo. La operación con la cual hallamos el exponente n de una ecuación. Hemos visto en las ideas previas que hemos encontrado el exponente en dos potencias, ¿no? La operación con la cual hallamos el exponente n de una ecuación de la forma b elevado a la n es igual a, donde la base b y la potencia a son dadas, se denomina logaritmación. El símbolo para esta operación es n igual a logaritmo en base b de a, que leemos n es el logaritmo del número real a en la base b. La logaritmación es otra operación inversa a la potenciación. Ya sabemos que la radicación es una operación inversa de la potenciación. Y otra viene a ser la logaritmación. Es como decir la séptima operación básica, ¿no? Después de la suma, la resta, la multiplicación, la división, y ahí sigue potenciación, radicación, y la número 7 es logaritmación, que es inversa a la potenciación. El logaritmo de b es igual a, perdón, el logaritmo en base a de a es igual a n, si y solo si b elevado a la n es igual a. Para todo número real positivo b, donde b es diferente de 1, el logaritmo en base b de 1 es 0. O sea, el logaritmo de 1 siempre es 0. Ojo, siempre y cuando la base no sea 0. Porque b elevado a la 0 es igual a 1. O sea, esta b, que puede ser cualquier número real elevado a 0, da 1. Y el logaritmo en base b de b es igual a 1. Ese es otro, ¿no? Cuando son iguales la base y el número, sale 1. Porque b a la 1 es igual a b. Miren, este b chiquito elevado al exponente 1 sale el número b. El número corresponde a la potencia, la base a la base de la potencia, y el logaritmo corresponde al exponente. Logaritmo y exponente son sinónimos. Bien, el logaritmo de un número depende de la base que se utilice. Las bases más utilizadas son 10 y epsilon o número Euler.
Los logaritmos en base 10 se llaman logaritmos decimales. El logaritmo en la base 10 se escribe, en la base 10 de x se escribe logaritmo de x. Ya no se le pone la base 10 cuando tiene base 10. Los logaritmos en base Euler se denominan neperianos o naturales. El logaritmo natural de un número x se denota logaritmo natural de x o logaritmo en base Euler, ¿no? Logaritmo sería log base Euler de x, pero para simplificarlo, logaritmo natural de x. Entonces, en logaritmo decimal, ¿cuál es la base? La base es 10, invisible. Y en logaritmo neperiano natural, la base es Euler, o sea, es el número. Ahora, profesor, ¿qué cosa es Euler? El Euler es un número irracional, un decimal infinito no periódico, cuyo valor es 2,718 puntos suspensivos hasta el infinito. Muy bien, vamos a continuar ahora con ese documento de logaritmos. Bueno, a ver chicos, atención a ese tema, alumnos del Colegio Claret. Vamos a volver a ver lo mismo, pero ahora desde otra perspectiva y con las propiedades. Veamos, a pesar de que los primeros ejercicios que yo les voy a dar son sencillos, pues ya en una siguiente clase ustedes sí van a tener que emplear estas propiedades. Concepto. Se denomina logaritmo de un número real positivo al exponente a que se debe elevar una base positiva y distinta de la unidad para obtener una potencia igual al número propuesto. Profesor, muy rápido habló. A ver, en forma analítica mejor, ¿no? Entonces, logaritmo en base b del número n es igual a alfa, donde el número n es igual a la base b elevado al exponente alfa. El logaritmo es lo mismo que exponente, ¿sí? O sea, es el exponente en el que hay que elevar una base de logaritmo para que salga un número n. Esa es la definición de logaritmo. Ahora una definición formal como esta también se puede expresar así. De alfa es el logaritmo, ¿no? Alfa viene a ser el exponente o logaritmo. Alfa pertenece a los números reales. B es la base. B larga. B es mayor que 0 siempre, no puede ser 0. Y B tampoco puede ser 1, ¿ya? Diferente de 1. N es el número al cual se le toma logaritmo, ¿no? El número que ha sido el resultado de una potencia, ¿no? N. Y ese número también tiene que ser mayor que 0. O sea, ni la base ni el número pueden ser ceros. Lo que podría ser 0 es el logaritmo, o sea, la respuesta de la operación. Ejemplos. Logaritmo en base 5 de 25. 5 elevado a qué número para que salga 25. Ah, bueno, 5 al cuadrado sale 25. Entonces, el logaritmo 5 de 25 es 2. Igual acá está un poquito movido. Logaritmo en base a un tercio de 9. Un tercio elevado a qué número para que salga 9. Si un tercio se invierte o se le pone un exponente negativo, se vuelve 3. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces el logaritmo en base a un tercio de 9 sale menos 2, que sería el exponente de un tercio que elevado saldrá 9. Miren, un tercio al cuadrado sería un noveno. Y si un noveno lo elevamos a la menos 1, un noveno, su inverso de un noveno sería 9. Ya está. Siguiente ejemplo. Logaritmo en base 3 de 1. Siempre el logaritmo de 1 tiene que salir 0, porque 1 es igual a 3 elevado a 0. Sigamos viendo, chicos, más ejemplos para que entiendan mejor. Identidad fundamental. De la definición tenemos que alfa es igual a logaritmo en base b de n. Tenemos que b elevado a la alfa es igual a n, ¿no? Eso ya lo sabíamos. Ahora reemplazando 1 en 2, tendremos esta formulita. Si ya no entendieron eso, no importa. Lo que importa es que sepan esa formulita. B elevado al logaritmo en base b de n es igual a el número n. O sea, se elimina esta base grande con esta base chiquita y queda n, este número, el cual es la respuesta de esta operación. Esta se llama también identidad fundamental de los logaritmos, ¿no es cierto? Identidad fundamental. Para todo x que es mayor que 0 y ya pertenece a los números reales negativos. Profesor, ¿dónde está x y dónde está? Bueno, creo que no están, pasamos a los ejemplos. A ver, veamos, vamos a agrandar un poquito más esto y también el de aquí, ¿sí?
A ver, 3 elevado al logaritmo en base 3 de 5, se elimina ese 3 y ese 3 y queda 5. 8 elevado al logaritmo en base 8 de 9, se eliminan esos 8 y queda 9. Obviamente que también se elimina el logaritmo. Otro ejemplo, x al cuadrado más 1 elevado a, acá está movido, ¿no? La base serviría a ser x al cuadrado más 1, logaritmo en base de x al cuadrado más 1 de 5. El 5 debería estar escrito por acá. Es igual a 5. Se eliminan estos dos y queda el 5, igual como en los casos anteriores. Para x pertenece a los reales. Siempre cuando tienes una expresión es bueno saber de que x tiene que pertenecer a los reales, ¿no? A ver, este sistema fue implementado por Briggs, cuya base es 10, ¿no? Los logaritmos decimales. Estamos hablando acá de los logaritmos decimales. Logaritmo en base 10 de n es igual al logaritmo de n, o sea, no se escribe ya la base 10. Este tipo de logaritmos se llaman logaritmos decimales o de Briggs. Ejemplo, logaritmo de 100. 100 tiene que ser 10 elevado a un número, ¿no? Entonces el logaritmo de 10 en base 10 de 10 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100, ¿no? Y acá como no dice la base le escribimos 10. Cuando no tiene base se sobreentiende que es 10, ¿no? Decimal. Como este logaritmo 10 de 10 al cuadrado, se le eliminan estos 10 y queda solamente el número 2. Y eso es lo que vemos aquí. El valor de x salió 2. Pero hay que tener en cuenta algo. De que esto es porque 10 elevado al cuadrado, o sea, esa parte de acá es igual a 10 elevado a la x. Si tú igualas ambas potencias, 10 a la x igual 10 al cuadrado, eliminas la base 10 como una ecuación exponencial y te queda que x es igual a 2. Yo creo que sería mejor escribir aquí la x y aquí escribir el 2 para que eliminando las bases 10 quede x igual a 2. Ajá. Bien, pasamos a otro ejemplo. Entonces ya sabemos que el logaritmo de 100 es 2 al final, ¿no? Porque 10 al cuadrado es igual a 100. Logaritmo de 1000, lo mismo, ¿no? Logaritmo en base 10 de 10 al cubo que sale 1000. Se eliminan esos 10 y queda 3. Es lo mismo que resolver esta ecuación exponencial. 10 al cubo es igual a 10 a la x. Vamos a ponerlo igual como debe ser. 10 a la x es igual a 10 al cubo y x es igual a 3. Ahora, veamos, ya vimos los logaritmos decimales o de Briggs, ahora vemos los logaritmos naturales. Logaritmo natural de n es igual al logaritmo en base Euler de n. Este tipo de logaritmo se conoce como logaritmo natural de n. Cualquiera de esas dos expresiones significa lo mismo. Ln y logaritmo en base Euler. Este sistema fue implementado por el europeo, acá dice Neper, pero su verdadero nombre era Napier, solamente que pronunciado más o menos o latinizado, castellanizado se lee Neper. ¿Ya? Ejemplos. Logaritmo del número Euler es lo mismo que decir logaritmo. Ese es un logaritmo natural, entonces su base de logaritmo es Euler. Logaritmo en base Euler de Euler es x. Como Euler elevado a la 1 es igual a Euler elevado a la x, se eliminan los números Euler y queda que x es igual a 1. Ya dijimos que el orden lo están poniendo aquí al revés, aunque significa lo mismo, ¿no? Pero mejor lo ponemos así. Logaritmo natural de Euler a la quinta también sale 5. Logaritmo natural de Euler a la sexta sale 6. Y si fuera de Euler elevado a la 2020, en el año en que estamos, ¿a qué sería igual la respuesta? Pues sería 2020. Bien, estamos aprendiendo cada vez más sobre logaritmos. Debemos saber algunos datos, ¿no? Esto lo podemos hallar en la calculadora. Ustedes tienen calculadora en su celular o en la computadora, o también calculadora manual. Y debemos saber que el logaritmo de 2 está cercano a 0.3, el logaritmo de 3 cercano a 0.47 o cercano a 0.5. Logaritmo de 10 es 1 exactamente y logaritmo de 5 es aproximadamente 0.69 o 0.7. Ahora, veamos las propiedades. Hay propiedades de los logaritmos que, bueno, que ya hemos visto y otras que todavía recién las vamos a ver en esta clase. La principal propiedad. Logaritmo de 1 es igual a 0, ¿no? Creo que acá había otra cosa. No he movido esto, un momentito.
Bueno, logaritmo de 1 es... Vamos a retroceder como estaba mejor. Y ahora sí, logaritmo de 1 es 0 siempre, ¿no? Ahora, ejemplo, logaritmo en base 3 de 1 igual 0. Y logaritmo de la base es 1, o sea, cuando la base del logaritmo y el número también es la misma base, la respuesta es 1. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. Y si dijera logaritmo en base pi de pi es 1 también, ¿no? Aquí ya vemos lo que es una propiedad. Ojo, estas propiedades las vamos a ver mejor aquí en el otro documento en forma de una tabla, ¿sí? Puesto que así se explican un poquito mejor, un poquito más claro. ¿Ya? Veamos, chicos. Si x y y, o sea, x e y, son números reales positivos, b un número real positivo con b diferente de 1 y r un número racional, la logaritmación cumple las siguientes propiedades. Acá vamos a ver esas tres propiedades básicas, ¿ya? El logaritmo de un producto, o sea, el logaritmo de x por y. Luego el logaritmo de un cociente, que es x sobre y, o fracción. El logaritmo de una potencia, que es x elevado a la r. A ver, el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada factor. La multiplicación se transforma en suma de dos logaritmos. Logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. O sea, ¿en qué se convierte la multiplicación, profesor? De multiplicación en suma de logaritmos. Pero acá en la multiplicación había un logaritmo, en cambio en la suma cada número tiene su logaritmo. El logaritmo de una división o cociente o fracción se convierte en una resta de logaritmos. Dice, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. O sea, multiplicación se convierte a suma de logaritmos y división o fracción se convierte a resta de logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo del número real. O sea, el logaritmo en base b de x a la r será multiplicar r por el logaritmo en base b de x. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Vamos a ver diferentes los ejemplos. Por ejemplo, si fuera logaritmo 10 de 6. Sabemos que 6 es 2 por 3. Entonces, esto será igual a logaritmo 10 de 2 más logaritmo 10 de 3. Como el logaritmo en base 10 de 12 sale 0,3 y el de en base 3 sale 0,47, pueden fijarse en la parte anterior de este documento o en la calculadora. Suman estos dos y da 0,77. Ahora vayamos a la siguiente propiedad, que es logaritmo de un cociente. Como dije, no vamos a ver la fórmula de frente del ejemplo. Logaritmo en base 10 de 3 medios sería logaritmo en base 10 de 3 menos logaritmo en base 10 de 2. Ya sabemos que el logaritmo de 3 es 0,47 y logaritmo de 2 es 0,3. Restando nos da 0,17. Tercera propiedad, logaritmo de una potencia. Logaritmo en base a la m de n a la n es igual a, solamente dividimos n entre m y ponemos logaritmo en base a de n. ¿Sí? Esta propiedad también se le llama del sombrero. Ejemplo. Bien, está un poquito chiquito aquí, vamos a aumentarle tamaño para que se entienda mejor. ¿Sí? A ver, un momento. Para que se visualice un poco mejor. Bien, ahora sí, vamos moviendo esto un poquito y ya creo que ya está. Bien, acá dice, logaritmo en base 5 al cubo de 3 al cuadrado. Será 2 sobre 3 en logaritmos en base 5 de 3. Logaritmo en base 5 del 3 de acá. Igual aquí. Logaritmo en base 3 a la cuarta de 2 al cubo. Será 3 sobre 4 logaritmos en base 3 de 2. Luego, logaritmo en base 5 a la 1 de 3 al cuadrado será 2 entre 1 que sale 2 logaritmos en base 5 de 3. Y finalmente el logaritmo en base 3 al cuadrado de 2 a la 1 será 1 sobre 2 logaritmos en base 3 de 2. Y así es como empleamos esta propiedad llamada del sombrero. La propiedad inversa. Vamos a dejarlo hasta allí nomás, ya que esa propiedad inversa no la vamos a ver en este grado, sino en quinto de secundaria. Y vamos ahora a dar finalizado el video para que luego continuemos con ejercicios.